iglesia que ya es momento que tengan su alabanza propia, su alabanza presencial. Y hoy la verdad es que me da mucho gusto ver ya los instrumentos, ver la consola, ver que Dios está trabajando en esta iglesia. Me acuerdo que ese día, ¿dónde está el baterista? Ese día su papá ¿cómo te llamas? De César. Su papá de César me dijo, oye, mi papá toca batería, mi hijo toca la batería en otra iglesia y todo. Y yo le dije, pues habla con el pastor, tú eres la persona idónea para tocar, que tu hijo toque la batería. Y me da mucho gusto verte hoy aquí, conocerte. Te voy a decir algo mientras estaba en la alabanza, te voy a decir algo. Algo que me llegó hace pocos días y lo traigo muy en la cabeza y me ha tocado decírselo a varias personas. Una, no regreses de donde el Señor te sacó. Da fruto donde el Señor te puso y el Señor te va a levantar en el lugar que te puso para que seas de bendición. Amén. ¿Vale? Amén. ¿Me escucho bien? Aló. A ver, el ingeniero técnico aquí. Aló, ¿está, no? Está. Ahí está. ¿Quieres que subamos el púlpito un poquito? No, está perfecto. Perfecto. Está perfecto. Otra cosa que me decía el Señor, así como en algún momento les dije de la alabanza, me dice el Señor que aquí ya les queda muy chico, que no van a crecer si no dan un paso de fe a un lugar más grande, más amplio, porque van a crecer, va a crecer esta iglesia. Y tú, David, vas a ser pieza clave en esta iglesia. Eres un alma muy limpia, eres alguien que el Señor está contigo. Créeme lo que el Señor está contigo. Eres alguien que caes bien desde que yo no te conozco y me caes súper bien, ¿no? Y eso es porque el Espíritu Santo está muy metido en ti, ¿vale? Apoya mucho a tu mamá, la pastora, apoya mucho a Farfán, ¿sí? A veces se aloca, pero es buen pastor. Bueno, hoy es un día especial porque pues hoy es el día de la independencia de México, ¿no? Y ahorita vamos a echar grito y ahorita nos vamos a echar un rico pozole que hizo la pastora. Y cuando el pastor me invitó, me dijo, oye, ¿quieres ir a predicar? ¿Quieres ir a predicar el día 15? Yo le dije, oye, ¿quieres que predique algo sobre México, aprovechando que es el día de la independencia? Y él me dijo, correctamente, no, algo que te ponga el Espíritu Santo a decir lo que tú quieras, que sea el Espíritu Santo. Pero fíjate que si yo le comenté eso, es porque ya lo traigo, o sea, Dios me lo está poniendo y es momento de sacarlo. Y qué mejor en un día tan especial como es el día de hoy. La verdad es que lo que es el 13 de septiembre, el 15 de septiembre y el 16 de septiembre, bueno, ¿no? Toda esta semana, ¿no? Y la valla, ahí en el monumento a los niños héroes y después hoy el grito y mañana el desfile y todos gritamos y comemos pozole y todo. Y el lunes y el martes regresamos a nuestro adorado México con violencia, a nuestro adorado México con mucha idolatría, con mucha violencia, ¿sí? Sin muchas oportunidades de trabajo, a lo mejor con mucho narcotráfico. Y
¿Se han preguntado alguno de ustedes qué es lo que quiere Dios de México o con México? ¿Qué es lo que quiere Dios con alguno de todos ustedes? Fíjense que tuve la oportunidad de conocer a una profeta hace como unos 3 años y tuve la oportunidad de presentársela a 2 grandes amigos que son metidísimos con Dios. Uno es un general Balboa, y otro amigo, otro capitán que es pastor también. Y cuando la conocieron me dijeron, wow, qué pastora. Y esa pastora hablaba mucho de lo que Dios le había revelado para México, ¿sí? Quiero que sepan que no estoy viniendo a hablar aquí de ningún gobierno, al contrario. Ni todos los gobiernos que han estado antes, ni el que está actualmente, ni los que puedan venir, van a poder acabar ni con el narcotráfico, ni con la idolatría, ni con la violencia en México y todo lo demás. Nadie, ningún presidente lo va a poder hacer. El único que va a poder acabar con todo eso en México es Dios. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ser ese cambio? ¿Sí? Y obviamente yo siempre que voy a predicar, siempre me pongo a veces en ayuno, pero siempre en oración. Y Señor, ¿qué quieres que les diga? Y Señor, revélame, ¿no? Y algo que me revelaba para ustedes es que tienen que fortalecer su ministerio de intercesión, ¿sí? En Mateo, bueno, antes voy a empezar la prédica con un versículo, ¿sí? Y es 2 de Crónicas 7, versículo 14, y dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y fíjense cómo termina: y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. A mí me sorprende, yo creo que muchos de ustedes últimamente han visto lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, ¿sí? El presidente Bukele es cristiano, y no es que él sea el gobierno perfecto, ni es que él sea la panacea, no, simplemente es un hombre, un presidente, que lo puso Dios. Sabemos que todas las autoridades las pone Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? Es decir, que el presidente que tenemos actualmente, o el que tuvimos antes, o el que vamos a tener después, ¿lo pone Dios? Sí, hermanos, lo pone Dios. ¿Sí? Sean buenos o sean malos, los pone Dios. Y nosotros tenemos que respetar esas autoridades, porque simple y sencillamente los puso Dios. Yo creo, y eso es algo que he orado mucho y el Señor me ha revelado, que México cayó en un juicio, ¿sí? Un juicio divino. ¿Por qué? Por lo mismo, por tanta idolatría, por tanto narcotráfico, por tanta violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Orar, hermanos. Yo sé que aquí muchos de los que están aquí, yo sé que son hombres y mujeres o jóvenes de oración, gente que se mete mucho con Dios, ¿sí?
No los conozco, obviamente, los conozco simplemente cada vez que vengo. Pero el que ustedes estén aquí en un 15 de septiembre, a mí me deja ver que son gente que le interesan las cosas de Dios, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos a lo mejor de hablar de orar, de nuestro país, ¿no? Obviamente oramos, ¿no? Nos postramos en la noche y Señor, ayuda a mi hijo, y Señor, ayuda a mi esposa, o Señor, que me vaya bien en el trabajo, Señor, que, no lo sé, tantas cosas, ¿no? Señor, que mañana ganen las Chivas, que pierda la América, ¿no? Nos ponemos a orar cualquier tipo de cosas que nos pasan, pero ¿quién realmente se pone a orar por México, por su país? A la final aquí vivimos, y a la final mucha gente puede decir, no, yo ya hice mi vida, pues sí, pero tienes hijos y nietos que van a heredar esta tierra, que van a vivir en esta tierra, ¿sí? Entonces nosotros podemos empezar poniendo ese pequeño grano de arena, ¿sí? En Mateo 18, 20 leemos, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Si nosotros dedicamos ciertos días para interceder, ¿qué quiere decir interceder, no? Ponerse en la brecha, o sea, no orar por las cosas propias o por las cosas nuestras, ¿no? Orar por los demás, orar por otras situaciones. Si nosotros nos ponemos a orar por nuestro país, y ojo, y lo voy a estar repitiendo toda la noche, no estoy hablando de una persona, no estoy hablando de un gobierno, ¿no? No estoy hablando ni mal ni bien de un gobierno. Pero es un hecho que hay mucho narcotráfico en México, es un hecho que hay mucha violencia en México, es un hecho que hay mucha idolatría en México. Entonces, esté quien esté en el gobierno, son cosas que tienen que cambiar. En 1970, les voy a comentar algo, en 1970, un profeta, 1970, estoy hablando hace 53 años, un profeta en una congregación cristiana dijo, en los años 2000, 2023, 2025, 2030, va a haber en todas las posiciones de gobierno, en todas las posiciones de alta jerarquía, va a estar gobernado, a nivel mundial hablo, no hablaba de México, él hablaba a nivel mundial, va a estar gobernado y va a haber mucho problema de ideología de género, y muchos de esos puestos principales a nivel mundial hablaba, va a haber mucha homosexualidad y va a haber mucho lesbianismo en esos lugares. Me refiero a esos puestos a nivel país. Y hoy por hoy pues lo estamos viviendo, lo estamos viendo. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque la profeta que tuvimos la oportunidad de conocer hace 2 o 3 años dijo algo que a mí se me hizo súper interesante. Porque aparte yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en el legado del evangelio hacia los hijos. A mí siempre me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención cómo hombres como Moisés, por ejemplo, no supieron. Moisés, estamos hablando de Moisés, que llevó al pueblo a la tierra prometida, aunque Dios no lo dejó entrar, murió en el monte Jordán antes de que pudiera entrar a la tierra prometida. Pero, ¿qué sabemos de los hijos de Moisés? No sabemos nada. El profeta Samuel,
Estás hablando del profeta Samuel, que ungió al rey Saúl y después que ungió al rey David. Sus hijos estaban en rebeldía. ¿Sí? El rey David que tenía 3 unciones por Dios: unción de reino, unción pastoral y unción profética. ¿Y sus hijos? Absalón lo quería matar. Dina fue violada. Y el hermano que la violó lo mató a Absalón. Claro, sabemos que él se metió en problemas por haberse metido con Betsabé, ¿no? Y Dios le dijo en ese momento: la espada nunca se apartará de tu familia. Pero al final lo que te quiero dar a entender es que grandes hombres en la Biblia, grandes hombres que fueron protagonistas de lo que hoy leemos, sus hijos se perdieron. ¿Sí? Entonces esta profeta decía algo muy interesante que a mí me hizo eco y que ahora me gusta darlo cada vez que me invitan o cada vez que tengo la oportunidad de decirlo en una iglesia, y es: la profeta decía, si tú quieres cambiar un país, Dios me dice que se va a poder hacer en una tercera generación. En 3 generaciones se puede cambiar un país. ¿Por qué te mencioné lo que decía el profeta en 1970 y por qué te estoy diciendo esto ahorita? Porque si hacemos una cadena de oración y si todas las iglesias pueden entender esto y si todos los cristianos empezamos a dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos, Dios le reveló a la profeta que en 3 generaciones México iba a tener en todas sus posiciones, en el gobierno, en todas las fuerzas armadas, en todos los puestos fuertes en México, iba a haber gente cristiana que iba a poder cambiar el país. Les voy a pasar luego a través de su pastor el libro de esta profeta. Y el mensaje que te quiero dar hoy es que ores por México. Porque a la final, tú, tus hijos y tus nietos van a estar en este país. Tenemos la oportunidad en 3 generaciones de poder poner un país en lo alto, ¿sí? Y hoy por hoy lo hay. ¿Quién ha oído escuchar del jefe de la policía, Harfuch? Que inclusive ahorita ya va por la Ciudad de México. Bueno, pues este hombre Harfuch es cristiano, ¿sí? Todo el mundo ha visto la transformación del Salvador, ¿sí? Con el presidente Bukele. Bueno, el presidente Bukele es cristiano, ¿sí? Entonces, hoy quise dar un mensaje muy especial, ¿no? Me han invitado a predicar, le comentaba yo a la pastora que tengo un amigo pastor que está abriendo una iglesia en Veracruz, entonces constantemente me ha dicho: oye Julio, apóyame en México, predica el domingo porque me tengo que ir a Veracruz. Y ahí el Señor me ha puesto a predicar mucho, que ojalá un día tenga la oportunidad de predicarlo aquí con ustedes, acerca de la mentalidad de reino. Que nosotros como cristianos tenemos que tener mentalidad de reino y no de esclavos. Sin embargo, al día de hoy, aprovechando el día, el Señor me dijo: predica por México. ¿Por qué por México? Todo el mundo lo sabe, se está hablando del gran avivamiento aquí en México, que el último gran avivamiento va a ser aquí en México, y para eso tenemos que orar. Les voy a hablar, les voy a poner un ejemplo y les voy a
hablar un poquito de Nínive, ¿sí? Todo el mundo hemos oído hablar de la famosa historia, ¿no? De Jonás y la ballena, ¿no? Y que se lo tragó la ballena, y que digo, creo que hasta caricaturas de ahí de eso, ¿no? Pero haciendo un exégesis, metiéndonos en la palabra, podemos entender. Todo el mundo sabe que Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive y dile que lo voy a destruir. Y todo el mundo se pregunta: ¿y por qué Jonás no lo hizo al principio? ¿No? Agarró un barco y agarró para el otro lado, ¿no? ¿Y cómo es Dios? Por un lado misericordioso y por otro lado no deja de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dijo: sí, ¿no quieres ir, Jonás? Listo, te voy a meter adentro de una ballena. La gente sabe dónde, todo el mundo sabe que Jonás estuvo adentro de una ballena 3 días, ¿no? Y que después la ballena lo escupió. ¿Y saben dónde lo escupió? Enfrente de las costas para subir a Nínive. Nínive no tiene costa, pero lo aventó el de la costa y le acortó el camino hacia Nínive, ¿sí? Cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Amén. Amén. ¿Dónde es actualmente, qué país es la antigua Nínive? Es Siria, ¿sí? Les voy a leer el primer versículo donde Dios le dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue a Tarsis y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, podría seguir leyendo, ¿no? La historia de que empieza una gran tormenta. Los marineros se dan cuenta que era por la presencia de Jonás y lo avientan al mar. Y en ese momento se calma la tempestad. Y ya después llega la ballena. Bueno, no, de hecho, la Biblia no dice ballena, dice un gran pez, ¿no? O sea, a lo mejor un megalodón, no sé, ¿no? Pero se lo tragó. Pero ¿por qué no quería ir Jonás a Nínive? ¿Se han imaginado? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se han imaginado que haya un gran profeta, un gran hombre de Dios, allá por España, allá por Israel, allá por, no lo sé, por África, ¿no? Y Dios le diga: quiero que vayas y prediques en contra de México, y les digas que si no cambian, que si no se arrepienten de sus pecados, voy a destruir a México. Y este profeta diga: no, yo no quiero ir a México. ¿Por qué? Pues imagínate llegar allá a Tijuana, llegar ahí al cártel, ¿no? Que me traiga una ballena y me aviente ahí en Acapulco, me aviente ahí con el cártel de, ¿no? Con el cártel de Sonora. La gente no quiere. Eso le pasaba a Jonás. ¿Saben qué hacía el pueblo de Nínive? El pueblo de Nínive era un pueblo muy violento, que a sus enemigos los mataba y los colgaba por toda la ciudad. Digo, yo no he oído eso en México, que cuelguen a la gente en los puentes, ¿no? Y a otros enemigos los mataban, los desmembraban y ponían todos los miembros por toda la ciudad. Tampoco yo he oído eso
Y también agarraban y los desollaban vivos. Tampoco he oído esas historias de narcotráfico aquí en México. Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive. Estaba petrificado del susto, ¿no? Estaba petrificado de llegar allá al cártel de Sonora o de llegar a predicar a Guadalajara ahí con el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Eso es lo que está viviendo nuestro país, hermanos, ¿sí? Y la obligación de nosotros, o la instrucción de Dios, es oren por su país. La instrucción es: coman hoy pozole, griten viva México, mañana vean a desfilar a los cadetes del Colegio Militar, de la Escuela Naval, de la Fuerza Aérea, pero pónganse a orar por México. Oren por México. Les voy a contar, les voy a leer Jonás 3. ¿Qué pasó cuando por fin la ballena escupe o avienta al buen amigo Jonás? Ya, no le queda otra a Jonás decir, bueno, ni modo, me toca subir a Nínive. Les voy a leer qué fue lo que pasó. Dice, Jonás 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, segunda vez, la primera vez fue todo lo que le pasó, segunda vez, una vez que ya estaba para agarrar ya lo habían escupido ahí por las aguas ya para subir a Nínive, que es Siria, lo que hoy es Siria. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Sí? Nosotros nos aventamos un día entero para cruzar Sinaloa. Me tocó un día ir manejando hacia Baja California Norte, y cuando veníamos de regreso, un día entero manejando para solo cruzar Sinaloa. O sea, es impresionantemente grande. Dice, y se levantó Jonás, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Amén. Hermanos, si Nínive fue capaz de arrepentirse porque reconocieron al Dios viviente, no perdamos la fe
de que México pueda cambiar. Hay cosas que nosotros no vemos en nuestro país, ¿sí? Como el águila devorando la serpiente. ¿Nunca se han puesto a pensar que esa águila representa a Dios y la serpiente representa a Satanás? Eso se lo revelaba también el Señor a esta profeta, ¿sí? Nuestro himno nacional, ¿no? Con el dedo de Dios lo escribió. Un soldado en cada hijo te dio. Le revelaba Dios a esta profeta que México era muy amado para Dios. Y que por qué le decía a la profeta, bueno, si es tan amado, ¿por qué estamos como estamos, no? Y eso es muy sencillo, hermanos. Satanás, el chanclas, el enemigo, sí, ¿no? Lo he oído en varias. Lo oí en mi iglesia. Cuando yo me hice cristiano, siempre hablaba el chanclas, ¿no? Entonces yo dije, pues es algo local, ¿no? En mi iglesia. Pero ahora que voy a varias iglesias y oigo el chanclas, digo, wow, sí es famoso el chanclas. Y ay, se me fue lo que le estaba yo diciendo. Le decía a esta profeta que ¿por qué México entonces estamos como estamos, ¿no? Y es que el enemigo, al saber lo que representa México, y al saber que es un país muy amado por México, y al saber que el gran último avivamiento va a ser aquí en México, es por el cual lo ataca mucho, ¿sí? Y es por el cual nos vemos metidos en una sombra, ¿sí? Hacia México. Pero mucho de lo que vivimos en México no es algo que Dios quiera para México, ¿sí? El enemigo se ha encargado inclusive de que el mexicano sea alguien menospreciado y que uno mismo se menosprecie. Oh, no, pues los europeos, ¿no? Todos blanquitos, güeritos, 1.90, ¿no? No, nosotros estamos, ¿no? Cuando el rey, sí, cuando el profeta Samuel ungió al rey David, su papá, ¿no? Le puso a los 6 hijos primeros, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo? No es ninguno de ellos, ¿no? Quiero decirles, le dijo también el Señor a la profeta algo muy, muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Le pasó una lista de los países que al final de los tiempos van a ser salvos. Y los países, le revelaba el Señor a esta profeta que va a haber países que todo el país entero no va a alcanzar salvación. Todo el país entero no va a alcanzar salvación. Y le revelaba que México es uno de los países que obviamente van a ser salvos, ¿no? Obviamente sabemos que no toda la población, ¿no? Pero hermanos, de verdad, me reveló el Señor que los 25 que estamos aquí sí vamos para arriba. No, definitivo, hermanos. El mensaje que yo les quería dar hoy era de alguna manera corto, pero era tan ad hoc, 15 de septiembre venir a darles este mensaje. Yo cuando conocí a la profeta, he leído su libro, la verdad es que me ha encantado y he procurado mucho, desde que yo estudié la carrera y siempre les vuelvo a repetir, mi maestría la hice sobre la transmisión del evangelio, la transmisión de la mentalidad del reino hacia los hijos. Y cuando conocí a esta profeta, wow, fue una gran revelación para mí que el Señor me la haya puesto.
Inclusive platiqué con tuve la oportunidad de platicar con ella, me regaló su libro. Y yo le decía, es una gran revelación. Porque inclusive si yo hubiera tenido tu libro antes, hubiera hecho mejor mi maestría, ¿no? Hubiera sacado 10 en mi maestría, en mi tesis. ¿Por qué? Porque mucho de lo que decía el libro yo lo buscaba y no encontraba respuesta. Creo que el Señor me dio la respuesta después, ¿no? Ya que me habían calificado, ¿no? Pero mucho de la revelación que yo encontraba ahí es que lo que yo había expuesto en mi tesis, de que los padres tenemos la obligación de transmitirle el correcto evangelio a los hijos y los hijos a sus hijos, era lo correcto. Y conociendo a esta profeta, sentí un gran gozo en mi corazón, porque Dios le revelaba eso. Quieren que México cambie, lo van a hacer en 3 generaciones. Y en 3 generaciones, en la tercera generación, verán a sus hijos en el gobierno, y verán a sus hijos en las Fuerzas Armadas, y verán a sus hijos de directores de grandes empresas, cristianos, cambiando el país, cambiando México. Gracias, Señor. Hermanos, con esto termino. Era un mensaje pequeño. La verdad es que ya traigo hambre, ya no quiero echar el pozole. No, me da gusto verlos, me da gusto ver llena, a pesar de que empezamos tarde, ver que se llenó la iglesia. Y les dejo a cada uno de los que está aquí, que luchen por México, que oren por México, que intercedan por México. Que cada uno de los padres que están aquí, yo aquí veo niños muy pequeños. Uno, me da gusto verlos aquí. 2, llévense eso en su conciencia. Cada uno de los padres que está aquí, métanse, no solo con Dios obviamente, pero me refiero, no pierdan un solo segundo en educar a sus hijos correctamente, cristianamente. Si los tienen que reprender, lo van a tener que hacer. Dice en su palabra de Dios, ¿no? Que dice, el que ama a sus hijos los corrige, ¿no? Y me dará mucho gusto, quizás no lo llegue a ver o si lo llegue a ver, pero me dará mucho gusto ver aquí al amiguito de enfrente, el del suéter gris, verlo como director de la policía, ¿no? ¿Eh? Gloria a Dios. O ver al David, que quiere ser piloto de carros, pero no, mejor que sea piloto de aviones y verlo, ¿no? De verlo que sea el general director de la escuela en Zapopan, ¿no? Y ver aquí, veo muchas amigas también, muchas hermanas. ¿Por qué no? Metidas en el gobierno, metidas en las Fuerzas Armadas, metidas siendo grandes directores de empresas que a la final pueden cambiar a México. ¿Y por qué digo esto? No solo es gobierno, no solo son Fuerzas Armadas, ¿no? Para que un país crezca, para que un país camine, se necesita la iniciativa privada, se necesita el dinero de las grandes empresas privadas para que un país pueda caminar, ¿sí? Eso es parte de la mentalidad del reino que he tenido la oportunidad de predicar los últimos 2 o 3 veces que me han invitado, ¿sí?
Las iglesias, todas las congregaciones cristianas, necesitamos millonarios dentro de las iglesias cristianas. Necesitamos millonarios. ¿Por qué millonarios? Hay que hacer viajes. Ahí el hermano millonario saca su buena dádiva. Hay que comprar consolas, hay que comprar baterías, hay que pagar un local. ¿Sí? Tener una iglesia no es barato. ¿Sí? En la medida que todos como cristianos logremos ese objetivo de en una segunda, tercera generación poder colocar a nuestros hijos en la industria privada a grandes niveles, en el gobierno y en las fuerzas militares, créanme, México va a ser primer mundo. Y quizás muchos de aquí digan, oh, sí, primer mundo. Gloria a Dios. ¿Cómo no? ¿No? Ahí empieza el tema. Ahí empieza la mentalidad del reino. Créanlo. Tengan fe que lo que Dios reveló es cierto. México va a salir adelante. Amén. Pero hay que interceder por México. Entonces, cuando nos hinquemos a orar por nuestros hijos, por nuestro trabajo, dediquémosle un rato a pedirle a Dios que cambie nuestro México, que ponga, al final Él pone las autoridades, que ponga a esas autoridades que hagan el cambio, que hagan el verdadero cambio en el país. Gracias, hermano, con esto termino. ¿Hay alguien nuevo aquí, no? ¿Sí? ¿O hay alguien nuevo aquí? ¿Alguien que haya venido por primera vez? ¿No? ¿Todos son de casa? ¿Todos son de casa? Bueno, hermanos, vamos a orar por México. Vamos a arrancar orando por México. Vamos a orar por México para después echarles un pozole. Y aquí lo que no les ha dicho el pastor es que ahorita él trae la campana. Vamos a dar los campanazos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Te damos gracias porque nos permites congregarnos, Señor. Porque permitiste este día. Porque llenaste tu iglesia, Señor. Porque permitiste que diéramos ese mensaje que tú vienes revelando a tus profetas. Porque México es un país amado para ti, Señor. Porque tú amas México, Dios. Gracias, Señor, porque estamos aquí unidos y tú dices en tu palabra que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y tú escuchas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque así como Israel es tu pueblo, así como Israel es el pueblo prometido, los hijos de Dios. También sabemos que los cristianos son el nuevo pueblo elegido por Dios. Gloria a ti, Padre. Todo el Antiguo Testamento, Gloria a ti, los Padre. judíos, los hebreos, y lo seguirán siendo, es el pueblo elegido de Dios. Gloria a ti, Señor. Pero por adopción, tú lo has revelado, Señor, que los cristianos somos un pueblo elegido. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque así como el país de El Salvador ya hay un presidente cristiano, Bukele, haciendo grandes maravillas tuyas. Así lo decretamos, lo declaramos, lo decretamos por fe. Gracias, Decretamos hoy, Señor, por fe en esta iglesia, Gloria a ti, Señor. que tú vas a poner nuevos gobernantes cristianos en Gracias, el país, Señor. Padre. Así sea, Señor. Que las siguientes generaciones, en segunda, tercera generación, se empezarán a postrar, se empezarán, Señor, tú empezarás a colocar a tus siervos, Señor, en esos puestos claves en
tu nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos que termines con el narcotráfico en México, que termines con la idolatría, con la violencia, Señor, en México, Señor. Porque sabemos que tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Sabemos que la honra, la gloria, el poder, la majestad y la alabanza son para ti, Señor. Sí, Señor, gloria a ti. Ningún presidente lo puede hacer ni lo va a hacer, porque se quedaría con tu gloria, Señor. Tú te vas a glorificar en México, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, porque solo tú tienes el poder de hacer esos milagros. Solo tú, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vas a acabar con eso que ha aniquilado a México por muchos años. Ese narcotráfico, esa idolatría, ese salvajismo que hay en México, esa inseguridad, Señor. Solo tú la vas a terminar, Señor. Porque tú amas a México, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Te pido por cada una de las personas que están aquí, Señor, que te aman, Señor, que prefirieron estar aquí escuchando tu palabra, Señor, y no en el zócalo echando puentes, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias. Toca los corazones, Señor. Esos corazones de piedra, Señor. Esos corazones duros, Señor. Quebrántalos, Señor. Que entiendan que tú los amas. Gracias, Señor, porque nos permitiste nacer en este país. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, porque nos vas a permitir cambiar la historia, Señor. Gracias, Señor, porque llevamos tatuado en el corazón a nuestro país, México, y que nos vamos a hincar, nos vamos a postrar ante ti, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, a pedir, a clamar por nuestro México. Porque tú dices en tu palabra, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Gracias, Señor, y te prometemos hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí, mostrarnos, Señor, y pedir por nuestro país, por nuestro México, porque a la final, Señor, nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer y vivir aquí. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Te pedimos por tu sangre preciosa. Bendice a México, Señor. Derrama tu gracia y tu bondad. Resplandece tu rostro y establece tu reino aquí en México, Señor. Te pido que los gobernantes que están actualmente y los que puedan venir, que te conozcan, Señor. Que te conozcan y puedan extender tu reino y cambiar México, Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.
bien, mis amados hermanos, esta fue la participación del vocero de Dios, del profeta Julio Preciado, y te voy a pedir que le demos un aplauso a Dios por la vida del profeta.